Espero que estés muy bien. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Amoroso y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos das. Señor, gracias por la vida de cada pequeño, Señor. Y también te pedimos, Padre Santo, que prepare sus corazones y su mente para que en esta mañana podamos ver de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 14, que te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y por eso en esta mañana vamos a entonar Dios hizo los colores de cada bella flor. Dios hizo los colores de cada bella flor, las alas de las aves las hizo el Criador, y todo lo hermoso lo hizo en proporción. Lo grande y lo pequeño de Dios es la creación. Dios hizo las montañas y el río de cristal, el sol de la mañana y el cuerpo celestial. Y todo lo hermoso lo hizo en proporción. Lo grande y lo pequeño de Dios es la creación. La 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 la. La 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 la. Y todo lo hermoso lo hizo en proporción. Lo grande y lo pequeño de Dios es la creación. Hola pequeñito. Hoy recordaremos los principios rectores que vimos en este trimestre. ¿Estás listo? Llamados a actuar con fe. ¿Sabías que la palabra fe se traduce como creer? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, conocimiento claro y seguro de algunas cosas. Convicción, creencia firme. Y como principio rector, la fe es la certeza y convicción en Dios que permite al cristiano caminar seguro, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que mientras el Señor Jesús iba camino a la casa de Jairo para resucitar a su hija, había una mujer en la multitud quien hacía 12 años sufría hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios tratamientos y varios médicos. Había agotado todo su dinero y no mejoraba, sino empeoraba. Pero ella había oído hablar del Señor Jesús. Y en la multitud ella decía que si tan solo tocara su túnica, ella creía que iba a ser sanada. Su fe era tan grande. El Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Sabías que la fe se define como la certeza y la convicción perfecta de lo que no podemos ver y es necesario para creer en Dios? Llamados a ser humildes. ¿Sabías que la palabra humildad significa modestia de espíritu? Que es la virtud de moderar, templar y regular mis acciones, conteniendo mi forma de reaccionar. Y como principio rector de la vida cristiana, la humildad es la virtud que mueve al creyente a reconocer su condición ante Dios y la obra de acuerdo a lo establecido en su palabra, siguiendo la enseñanza y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el más claro ejemplo de humildad. Y Él quiere enseñarnos también a ser humildes. Y nos dice que en su palabra que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Él nos enseña con su ejemplo. Él fue obediente y vino a este mundo para ayudarnos, a enseñarnos y a salvarnos del pecado. Llamados a ser serviciales. El servicio se define como la acción y efecto de servir, cumplir y estar en servicio de alguien más. Y como principio rector en la vida cristiana, el servicio es el querer como el hacer, producidos por el Espíritu Santo en nuestro corazón, por cuya virtud servimos a Dios y a nuestros semejantes, conforme al ejemplo del Señor Jesucristo. Dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En cierta ocasión, los discípulos habían comenzado a discutir quién era el mayor, el más importante, el líder o el principal de ellos. El Señor Jesús salía de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón. Al llegar, encontraron que la suegra de Simón estaba enferma, en cama, con mucha fiebre, y le dijeron a Jesús, ya que habían visto realizar grandes milagros. Lo tomó de la mano y le ayudó a sentarse. La fiebre se fue.
ella les preparó una comida. Vimos que ella inmediatamente fue servicial, llamados a ser obedientes. ¿Sabías que la palabra obediencia se define como la acción y efecto de obedecer? Calidad de actuar de ser obediente bajo la sumisión de un superior. Como principio rector de la vida cristiana, la obediencia es el cumplimiento en amor y fe de la enseñanza y mandamientos divinos establecidos en la palabra eterna sin cuestionamiento alguno. En 1 Samuel 15:22 nos dice que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra. Es Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor Jesús fue obediente a su Padre y fue al monte de los Olivos a orar, y Él le dijo a sus discípulos que oraran para que no cedan en tentación. Y Él le dijo a su Padre: si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, pues el Señor sentía miedo como cualquier humano que conoce que va a morir. Regresó a donde él estaba y vio que los discípulos estaban dormidos. Ahí podemos ver que la obediencia es la acción y efecto de obedecer, la calidad y actitud de ser obediente bajo la sumisión de sus superiores, llamados a ser agradecidos. ¿Sabías que la gratitud se define como un sentimiento? Como principio rector de la vida cristiana, la gratitud es el sentimiento natural y espontáneo que permite al cristiano reconocer en Dios la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto, y corresponder en amor y servicio por su infinita bondad. En 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. El pueblo de Israel fue esclavizado durante 430 años, pero Jehová los libertó de forma maravillosa, con grandes milagros y prodigios, a través de las plagas, para mostrar su poder y soberanía sobre la naturaleza y cualquier reino de la tierra. Después que fue el faraón, dejó partir a los hebreos, endureció su corazón y fue con todo su ejército tras el pueblo de Dios. Pues el Señor los rescató de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Pues los israelitas habían cruzado por en medio del mar, pisando tierra seca. Él entonces, Miriam, hermana de Aarón y Moisés, tomó un pandero y se puso al frente, y todas las mujeres le siguieron danzando y cantando. Nuestra gratitud a Dios proviene de reconocer sus bondades hacia nosotros, y esto nos impulsa a alabarle, servirle, recibir tantas bendiciones. Yo creo que es motivo de darle gracias. Llamados a mostrar amor. ¿Sabías que las religiones paganas definen el amor como parte del enamoramiento entre personas que mantienen relaciones afectivas y sexuales? Sin embargo, el pueblo de Dios conocía que el amor es un atributo divino, que no tiene relaciones con las pasiones de la carne, sino con la verdad, justicia y misericordia de Dios. El amor, como atributo divino, es el atributo por el cual Dios establece relaciones con sus criaturas. Como principio rector de la vida cristiana, el amor es el sentimiento producido por el Espíritu Santo que mueve al creyente a amar a Dios y a sus semejantes. En 1 de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En cierta ocasión, los fariseos intentaron tentar al Señor Jesús. Uno de ellos, que era experto en la ley religiosa, lo interrogó para hacerlo caer en una trampa, y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? El Señor Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos mandamientos. Llamados a perdonar. El perdón se define como la acción de perdonar, es decir, de redimir una deuda. Como principio rector es la obra del Espíritu Santo para la cual el creyente quita la culpa del ofensor y restablece con él sus relaciones como si nunca hubiera habido ofensa. En Mateo 6:14 dice que porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En la palabra de Dios, el Señor contó una parábola de un siervo que debía una gran cantidad de dinero al rey, 10 talentos. Cuando el rey pidió que pagara su deuda, el siervo no podía pagarla porque era muy grande. Así que su amo ordenó que le vendieran junto con su familia, su esposa y sus hijos. Él se arrodilló, le suplicó al rey, le perdonó y le perdonó la deuda. Otro día encontró un amigo que debía pocas monedas de plata y él exigió que le pagara. Él se arrodilló ante él y le rogó que le diera poco más de tiempo para pagarle. Pero él no quiso esperar. Hizo que lo arrestaran y lo puso en prisión. Y cuando los otros siervos vieron esto, fueron ante el rey, le contaron al rey y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta grande deuda. ¿Por qué me robaste? Niños a favor de la vida. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos 139:6. Manoa y su esposa no podían tener hijos, son los padres de Sansón. Este niño fue escogido desde pequeño para servir a Dios y él fue un importante líder de Israel. Ana tampoco podía tener hijos, pero ella oraba con todo su corazón e hizo una promesa a Dios que si le daba un hijo varón, ella lo consagraría a su servicio. Y Samuel toda su vida sirvió al Señor. Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos y ya eran ancianos, pero un día un ángel le dijo que tenían un hijo, que llamaría Juan, y que sería un profeta que prepararía el camino del Mesías. Estos principios nos ayudan a ser mejores cristianos y mejores personas. Nos ayudan a tener una vida digna, pues el mundo necesita urgentemente personas y niños que no se dejen contaminar y que defiendan su fe y sus derechos. Estos principios en una persona no tiene a Dios en su corazón, son imposibles de obedecer y de vivirlos, pues el enemigo siempre va a ir en contra de lo bueno, de lo que Dios establece, y por eso cada vez la gente menos quiere obedecer. Nosotros sabemos que a veces como niños cristianos también es difícil cumplir todos los principios rectores, pero te animo que te esfuerces y seas muy valiente y pidas a Dios en oración que te permita vivirlos, pues recuerda que nuestra recompensa no las va a dar el Señor Jesús cuando estemos en el cielo con Él.